Módulo 7. Sistema de decisión. En los módulos anteriores construimos el vocabulario completo. ¿Qué mide CS? ¿Cómo configurarlo? Las 5 firmas, los 3 patrones de secuencia, el mapa estructural, y los 6 patrones institucionales con firma completa. Todo ese vocabulario es análisis. El análisis no produce dinero. La ejecución produce dinero o pérdidas. La diferencia entre ambas es el proceso. Un sistema de decisión convierte el análisis en acción repetible con riesgo controlado. Sin proceso, el conocimiento genera inconsistencia. El mismo trader con el mismo análisis toma decisiones distintas según su estado emocional del día. Con proceso, las decisiones son consistentes porque la emoción no tiene espacio para operar. 45 minutos. 14 slides. 4 niveles que conectan el daily con la entrada, el stop, el objetivo y la gestión de la posición. El módulo tiene 4 secciones. Primera, el flujo de 4 niveles. La arquitectura completa del sistema y por qué ningún nivel puede saltarse. Segunda, entrada y stop. Los 3 tipos de gatillo para cada patrón del módulo 6. El stop como consecuencia del análisis, no como tolerancia de pérdida. Tercera, dimensionamiento y objetivo. La fórmula que traduce el stop en tamaño de posición. Los 2 métodos de objetivo y el RR mínimo por patrón. Cuarta, el checklist de 16 ítems. La herramienta operativa completa dividida en pre-sesión y pre-entrada. El principio al pie del slide es el más importante de todo el módulo. La diferencia entre análisis y trading no es el conocimiento, es el proceso. El sistema tiene 4 niveles jerárquicos. Cada nivel requiere que el anterior esté resuelto. Nivel 1, el contexto daily. Se ejecuta antes de abrir el panel de CS. 10 minutos al inicio de la sesión. Sin este mapa, no se abre CS. El daily define qué patrones del módulo 6 son relevantes hoy. Nivel 2, la narrativa H4. Se ejecuta al cierre de cada barra H4 o cuando el precio se acerca a un nivel estructural marcado en el nivel 1. Aplica el protocolo de 4 preguntas del módulo 6. Identifica si hay setup potencial. Nivel 3, el gatillo de entrada. En tiempo real, una condición específica, medible y binaria. O se cumple o no se cumple. Si no se activa, no se entra. Si se activa, se ejecuta sin dudar. Nivel 4, la gestión de posición. Post-entrada, stop inicial, ajuste a break-even, salida parcial en objetivo 1, trailing hacia objetivo 2. Las 4 reglas de jerarquía del panel derecho son críticas. Si el nivel 1 contradice el sesgo, no se toma un setup opuesto sin invalidación explícita del daily. Si el nivel 2 no produce narrativa clara, no se llega al nivel 3. Si el gatillo no se activa, no se entra aunque el análisis sea correcto. Y sin el plan del nivel 4 definido antes de entrar, las decisiones post-entrada serán emocionales. El error más frecuente es saltarse el nivel 1 y el nivel 2. Entrar directamente desde lo que se ve en el CS sin haber construido el contexto es la fuente más común de pérdidas sistemáticas. El nivel 1 son 5 preguntas. En 10 minutos. Primera, tendencia o rango en el daily. Los mínimos y máximos de las últimas 2 semanas dicen todo. HHHL intactos es tendencia alcista. Máximos y mínimos alternos es rango. Segunda, sesgo hoy. El precio sobre el WAP semanal y sobre el POC semanal indica sesgo alcista. Bajo ambos, bajista. Tercera, ¿qué niveles son relevantes hoy? HOD y LOD del día anterior. Soporte y resistencia más cercanos. WAP semanal, POC semanal, límites de la value area. Estos van marcados en el gráfico. Cuarta, ¿hay evento macro en las próximas 8 horas? CPI, FOMC, NFP. Si lo hay, CS en esas barras no es operativo. Quinta, ¿qué patrones del módulo 6 son plausibles hoy? Con sesgo alcista y precio en corrección, los más plausibles son P1 largo en el final de la corrección, P3 en el soporte diario si llega, y P6 si hay hunting en el LOD. El output del nivel 1 que aparece en el call-out inferior es exactamente lo que debe tener escrito antes de abrir CS. Una frase por pregunta, en menos de 10 minutos. El nivel 2 aplica el protocolo de 4 preguntas del módulo 6 a la sesión actual. El ejemplo del SVG muestra una corrección alcista llegando al WAP semanal. Las barras bajistas tienen delta decreciente. Menos del 28%, 20%, 12%, 6%. El agotamiento de la corrección es visible. El delta más bajo de la corrección coincide con el contacto con el WAP. La primera barra alcista post-corrección tiene delta del 24% y cierra por encima del mínimo del agotamiento. El CVD diverge, precio baja, CVD sube. Hoy cae,
Cierres de cortos de la corrección. La narrativa construida aparece en el panel inferior del SVG. Zona. Corrección llegando al WAP semanal. Patrón. P4. Agotamiento bajista de la corrección. CVD y hoy confirman. Invalidación. Barra negativa en percentil 80 más rompiendo bajo el WAP. El gatillo. Primera barra alcista con delta en percentil 65 más que cierre por encima del mínimo del agotamiento. RR estimado. 3.2 a 1. Observen la distinción del call-out inferior. Un patrón potencial existe cuando las condiciones del nivel 1 son favorables pero el flujo H4 no lo confirma todavía. Un patrón activo existe cuando el flujo H4 cumple las condiciones del módulo 6. Solo el patrón activo llega al nivel 3. El potencial permanece en espera. Nivel 3. Gatillo de entrada. El gatillo de entrada es la condición exacta que convierte el análisis en acción. La tabla en pantalla especifica el gatillo para cada uno de los 6 patrones del módulo 6. Para la continuación, patrón 1. Cierre de barra con delta en percentil 65 o superior en la dirección, por encima del máximo de la barra de corrección previa. Para la absorción en máximos, patrón 2. Primera barra con delta negativo en percentil 65 o superior post B3, rompiendo bajo el mínimo de B3. Para la absorción en mínimos, patrón 3. El cierre de B3 mismo, la barra con delta negativo y cierre en el tercio superior, con CVD divergente y hoy cayendo. Para el agotamiento, patrón 4. Primera barra negativa en percentil 70 o superior que rompe el mínimo de la última barra de agotamiento. Para las trampas alcista y bajista, patrones 5 y 6. El cierre de la barra que revierte o la barra trampa misma respectivamente. El SVG ilustra la diferencia entre esperar el gatillo y tenerlo activo. En el panel superior, el análisis está listo pero el gatillo no se ha activado. La entrada potencial se muestra con borde discontinuo. En el panel inferior, el gatillo se activa. La barra alcista cierra con delta en percentil 68 por encima del nivel clave. La entrada es en ese cierre con stop definido y objetivo calculado. El principio del slide. Si el gatillo no se activa, el análisis puede ser correcto y el timing incorrecto. Eso no es un fallo. Es información. Esperar la siguiente oportunidad sin forzar la entrada es parte del sistema. El stop no es una tolerancia de pérdida. Es la consecuencia lógica del análisis. Si el precio llega al stop, la información del mercado demostró que la narrativa era incorrecta. El stop protege el capital en el momento exacto en que la tesis falla. La tabla en pantalla especifica la ubicación del stop para cada patrón. Para la continuación, bajo el mínimo de la corrección previa, si el precio cae bajo ahí, la corrección se convirtió en reversión. Para la absorción en máximos, sobre el máximo de B3, si supera ese nivel con fuerza, la distribución no estaba ocurriendo. Para la absorción en mínimos, bajo el mínimo de B3, si rompe ahí, el institucional no estaba acumulando. Y así para cada uno. El SVG muestra el ejemplo del patrón 6, la trampa bajista, que produce el stop más quirúrgico del sistema. Entrada en $43.800, que es el cierre de la barra trampa. Stop en $43.600, que son 200 puntos bajo el mínimo exacto de la trampa. Objetivo en $45.600, que es el WAP semanal, 1.800 puntos al alza. RR 9 a 1. Ahora el mismo setup con el error del stop expandido por comodidad. Entrada en $43.800, stop movido a $43.200 porque el trader original estaba incómodo con el stop en $43.600. La distancia al stop sube a 600 puntos, 3 veces el stop correcto. El objetivo sigue en $45.600. El RR cae a 3 a 1. El mismo setup, la misma entrada, la misma oportunidad, un tercio del RR por mover el stop 2 veces más lejos. El stop correcto no es el más cómodo. Es el que define exactamente cuándo la tesis está equivocada. Si el stop correcto es demasiado grande para la cuenta, la solución no es ampliar el stop, es reducir el tamaño de la posición. El stop define el tamaño, no al revés. El objetivo y el dimensionamiento se calculan antes de entrar, nunca durante la posición abierta. El método de objetivo preferido es el nivel estructural. Para el patrón 3 en soporte, el objetivo es el WAP semanal o el VAH del perfil. Para el patrón 6 en el LOD, el objetivo es el WAP semanal o el HOD previo. Para el patrón 2 en resistencia, el objetivo es el soporte daily siguiente. El método complementario es el RR mínimo. Si el nivel estructural no alcanza el RR mínimo del patrón, el setup no es ejecutable.
Para la continuación, el mínimo es 2.5. Para la absorción en mínimos, 4. Para la trampa bajista, 5. Si el objetivo no alcanza ese mínimo, pasar el setup. La fórmula de dimensionamiento es capital por porcentaje de riesgo, dividido por la distancia al stop en unidades monetarias. Ejemplo concreto con una cuenta de $50,000 y riesgo del 1%. El capital en riesgo es $500. Si el stop es de 200 puntos de BTC, $200 por contrato, el número de contratos es $500 dividido entre $200, que son 2.5 contratos. Se redondea a 2. El tamaño de posición cambia con cada setup porque la distancia al stop cambia con cada patrón. Eso es correcto. El porcentaje del capital en riesgo permanece constante. Eso es lo que protege la cuenta a largo plazo. El call-out rojo del slide especifica cuando un setup válido no es ejecutable, cuando el dimensionamiento requiere un tamaño mayor al permitido por la cuenta, o cuando el objetivo no alcanza el RR mínimo. En ambos casos, pasar el setup sin remordimiento. La gestión de posición en 4 fases. Fase 1. Inmediata post-entrada. El stop inicial en el nivel de invalidación del patrón. No moverlo, no ajustarlo, dejar que el mercado hable. El mercado puede ir directamente al stop o puede ir al objetivo. No se sabe cuál ocurrirá. El protocolo no depende de la expectativa, depende del nivel. Fase 2. Cuando el precio avanza más del 50% hacia el objetivo 1. Ajustar el stop al nivel de entrada, break-even. El peor caso pasa a ser salir sin pérdida. La tesis sigue válida. Fase 3. Cuando el precio llega al objetivo 1. Cerrar el 50% de la posición. Ajustar el stop al mínimo del último impulso H4. Dejar correr el 50% restante hacia el objetivo 2. Fase 4. Hacia el objetivo 2. Trailing stop al mínimo de cada barra H4 que va cerrando. Salida en el objetivo 2 o cuando el trailing se active. Y la condición que invalida la gestión en cualquier fase. Si el mercado cumple la condición de invalidación del patrón del módulo 6, la salida es inmediata. Independientemente de dónde esté el stop, independientemente de en qué fase esté la gestión. La invalidación del análisis supera a la gestión táctica. Si la narrativa fue invalidada, la posición no tiene razón de existir. Los primeros 8 ítems del checklist se ejecutan antes de abrir la plataforma de trading. Ítem 1. Sesgo daily definido. Tendencia o rango. Alcista, bajista o neutral. Escrito, no solo pensado. La diferencia entre escrito y pensado es que lo escrito persiste bajo presión y lo pensado cambia con el estado emocional. Ítem 2. Niveles marcados en el gráfico daily. Soporte, resistencia, WAP semanal, POC semanal, HOD y LOD anterior. Ítem 3. Patrones plausibles de hoy. Solo 1 o 2 escenarios probables basados en la zona actual del precio y el sesgo. Ítem 4. Calendario económico revisado. Si hay evento macro en las próximas 6 horas, CS en esas barras no es operativo. Ítem 5. Perfil CS correcto activo en ATAS. El perfil correcto para el mercado del día. Ítem 6. Delta Mode en relativo. Verificarlo en el panel antes de la primera lectura. Ítem 7. Hoy revisado para ES y MNQ en bar chart. ¿Cómo cerró el hoy ayer? Ítem 8. En rojo. Riesgo máximo de la sesión definido. El porcentaje del capital que si se pierde en la sesión, se detienen las operaciones sin excepción. Este ítem es el único no negociable del sistema. Sin él, una sesión mala puede destruir semanas de trabajo acumulado. Los ítems del 9 al 16. Los 60 segundos previos a cada entrada. Ítem 9. Zona estructural identificada. ¿En qué zona del módulo 5 está el precio? Ítem 10. Patrón del módulo 6 clasificado. ¿Cuál de los 6? Si no puede nombrarlo, no hay setup. Ítem 11. CVD y hoy confirman la narrativa. Si contradicen, esperar más confirmación. Ítem 12. Gatillo exacto definido. La condición específica medible. No, cuando lo vea correcto. Ítem 13. Stop en nivel de invalidación. Calculado. No ajustado por comodidad. Ítem 14. Objetivo en nivel estructural daily con RR mínimo cumplido. Ítem 15. Tamaño calculado desde el stop con la fórmula. Ítem 16. En rojo. Condición de invalidación definida en una frase. Si el mercado la cumple, salida inmediata sin deliberar. Este ítem en rojo significa que si no puede definirlo, no entra. El call-out inferior especifica el tiempo objetivo. Primeras semanas, 3 a 5 minutos. Con 4 semanas de práctica, 90 segundos. Con 8 semanas, 60 segundos. El checklist no se abrevia con el tiempo, se acelera. Todos los ítems, siempre.
Los 4 niveles aplicados a un setup de patrón 3 en BTC H4. Nivel 1. Tendencia alcista con HHHL intactos. Precio en corrección. Soporte diario en $43,200. HOD previo en $46,800. Sesgo alcista. Patrón 3 plausible si el precio llega a $43,200. Nivel 2. Corrección llega a $43,200. B3 con delta negativo del 30%, rango de 80 puntos, cierre en el tercio superior. CVD diverge hacia arriba. Hoy cae. Patrón 3 activo. Narrativa completa. Nivel 3. Entrada en el cierre de B3 a $43,650. Stop en $43,400 a 250 puntos bajo el mínimo exacto de B3. Objetivo en $46,800, el HOD previo marcado en el nivel 1, que son 3,150 puntos al alza. RR de 4.7 a 1, que supera el mínimo de 4 en 1 del patrón 3. Invalidación. Delta negativo en percentil 80 o superior, rompiendo $43,200 con hoy creciente. Nivel 4. Stop inicial en $43,400. Ajuste a break-even cuando el precio llegue a $44,575, que es el 50% del camino hacia el objetivo 1 en $45,400. Salida del 50% en $45,400, que es el WAP semanal. Trailing al mínimo H4 hacia $46,800. La narrativa en una frase. Precio en soporte diario con patrón 3 confirmado por CVD y caída de hoy. Largo en $43,650 con stop en $43,400, objetivo 1 en $45,400 y objetivo 2 en $46,800. Invalidación. Delta negativo P80 más rompiendo $43,200. Ese es el sistema completo. Desde el daily hasta la invalidación. En una frase que contiene todos los componentes. 4 pilares antes del módulo 8. Primero, los 4 niveles son jerárquicos y no pueden saltarse. El daily define el contexto. El H4 identifica el patrón. El gatillo activa la entrada. La gestión protege el capital post-entrada. Sin la jerarquía, el sistema produce resultados aleatorios. Segundo, el stop es la consecuencia del análisis, no una tolerancia de pérdida. Se coloca en el nivel exacto donde la narrativa queda invalidada. No se mueve hacia abajo por incomodidad. Solo se mueve hacia arriba mediante el protocolo de trailing. Tercero, el dimensionamiento parte del stop, no del objetivo. Si el tamaño resultante no es compatible con la cuenta, el setup no es ejecutable, no se amplía el stop. Cuarto, el checklist de 16 ítems es la diferencia entre consistencia e improvisación. Los primeros 8 ítems antes de abrir atas. Los siguientes 8 antes de cada entrada. Ninguno se omite. La tarea, ejecutar el sistema completo en 5 setups en replay. Registrar cada uno con todos los campos del checklist. Ese registro va a revelar cuál nivel está siendo omitido sistemáticamente. Generalmente es el nivel 1 o el ítem 16 del checklist, la invalidación definida antes de entrar. Módulo 7 completado. Ahora tiene el proceso completo. El análisis del módulo 6 se convierte en acción con el sistema de 4 niveles. El conocimiento sin proceso genera inconsistencia. El conocimiento con proceso genera expectativa positiva sostenida. Pero hay 8 mecanismos específicos que pueden destruir ese proceso desde dentro. 8 errores con causas raíz exactas que afectan al trader técnicamente competente, no al principiante que no sabe analizar. Al que sabe pero ejecuta mal. Eso es el módulo 8. Los 8 errores que destruyen. Con el mecanismo exacto de cada uno y la corrección específica dentro del sistema de decisión que acaba de aprender. Soy Spectre. Esto es Ghost Traders.